A nuestro siguiente ponente, Miguel Montero, que está en Lovaina de momento y próximamente en Estados Unidos, y que nos va a hablar de la conjetura de la gravedad débil y las teorías de campos conformes. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, muchas gracias a todos los organizadores por montar todo esto. La verdad es que está genial poder volver a Madrid unos pocos días antes. Creo que necesito un puntero o algo para... O sea, para algo para pasar. Ah, bueno, da igual, voy pasando así. Bueno, entonces, les voy a hablar de la conjetura de la gravedad débil y su relación con teorías de campos conformes. Pero voy a empezar haciendo una introducción, como ya de la diapositiva ya se puede ver que es una introducción bastante así como genérica a todo el tema de no solo la conjetura de la gravedad débil, que es parte de un conjunto un conjunto mayor de conjeturas que reciben el nombre de conjeturas de la ciénaga, que es una cosa que, bueno, es en lo que yo trabajo y también trabaja otra mucha gente, es un tema interesante. Entonces, por empezar desde lo más básico, quizás uno de los principios más básicos de la física, y no solo de la física, sino de toda la ciencia, es el principio de separación de escalas. O sea, esto es realmente lo que nos permite, digamos, entender qué es la separación de escalas. Separación de escalas significa que resulta que uno puede entender cómo funciona el mundo gracias, a una escala determinada. Si te interesa un sistema concreto, por ejemplo, un cubo de agua, puedes entender cómo ese sistema funciona, más o menos. Todo el mundo tiene un entendimiento intuitivo, ¿no? Todo el mundo tiene experiencia cotidiana de cómo funciona el agua, de si la tiras, qué hace, no sé qué. La puedes entender sin necesidad de entenderla a escalas muy diferentes. Ni a escalas mucho más grandes, ni a escalas mucho más pequeñas. Hay lo que se llama una descripción efectiva del agua, en este caso es hidrodinámica. Puedes entender, por ejemplo, las ondas que hace el agua en un cubo o lo que sea, sin necesidad de entender que el agua realmente está hecha de moléculas que tienen interacciones muy complicadas entre sí, ¿vale? Y al mismo tiempo, si tú entiendes, para entender cómo funciona el agua, por ejemplo, en un barreño, no es necesario entender qué son las mareas y todas estas cosas. O sea, digamos que el mundo resulta que tiene esta estructura de separación por escalas. Y esto es muy útil porque nos permite entender las cosas de manera modular. Primero entendemos una escala, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Y la historia de la física es la historia de cómo sacar puntos de separación de escalas todo lo que podemos. Empezamos, digamos, la historia de la ciencia en general, supongo que la podrías ver como peña que empieza aquí. En este diagrama, en el eje horizontal, hay como escalas de longitud, ¿no? A la izquierda están cosas más grandes, escalas de longitud más grandes, lo que se corresponde con escalas de energía más pequeñas, y a la derecha al revés, tienes escalas más pequeñas de longitud que se corresponden con energías más grandes. Y pues eso, hemos empezado aquí en torno a la escala de 1 metro, y la historia de la ciencia es como poco a poco nos hemos ido extendiendo, ¿no? Hemos ido entendiendo qué hay a escalas más grandes, ¿no? Pues empezamos eso, aquí pone rascacielos, pero si fueras a la izquierda, pues tendrías eso, el planeta Tierra, el sistema solar, galaxias. Y también a escalas más pequeñas, pues bichejos pequeños, luego átomos, partículas elementales, ¿no? Claro, una pregunta muy natural, ¿no? La pregunta, si a uno le cuentan esta historia, creo que la pregunta más natural es qué hay a los extremos, ¿no? En el extremo de la izquierda, en el extremo de escalas lo más grandes que hay, pues está lo que es la cosmología, que estudia el universo en su conjunto. Y a escalas muy pequeñas, lo que tenemos es, más allá de todas las escalas de física de partículas y tal, lo que tenemos es gravedad cuántica. ¿Qué quiere decir que tenemos gravedad cuántica? ¿Qué significa esto? Bueno, de todas las fuerzas que tenemos, la gravedad, de las fuerzas que conocemos, que son la fuerza nuclear fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad es la fuerza más débil, es extraordinariamente débil, ¿no? Y es fácil de entender. Estas dos personas de aquí tan felices que están saltando, solo con la fuerza de sus músculos, que está generada por interacciones electromagnéticas, pueden vencer momentáneamente a todo un planeta. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que si queremos hacer un experimento en el que aparezca la gravedad, en el que la gravedad sea importante, necesitamos, en cierto sentido, involucrar masas grandes. Si lo que estamos haciendo es un experimento de estos que hacemos, por ejemplo, en el HC, de física de partículas y tal,
gracias a la relación de Einstein, que la energía es básicamente lo mismo que la masa, lo que esto significa es que necesitamos energías muy grandes que correspondan con masas muy grandes para poder ver gravedad directamente en un experimento. Por eso, desde el punto de vista de física de partículas, gravedad es como lo que está arriba del todo en términos de energías. Se puede calcular, para poner un poco de números, la escala que esto sucede, la escala de Planck, que está a 10 a la 19 gigaelectronvoltios, que es una unidad de energía, y para comparar, pues el LHC, que es el acelerador de partículas este de Ginebra, llega hasta 10 a la 4 gigaelectronvoltios. Bueno, entonces, esto es un problema, porque para ir de aquí a aquí hay que saltar 15 órdenes de magnitud y parece muy difícil, con la tecnología actual hacer nada directamente. Hay esperanzas de aprender algo de esta escala de cosmología, del otro extremo de la escala, porque el universo es una cosa que se está expandiendo, lo que significa que en el pasado era más pequeño y en cierto sentido actúa como es como un microscopio. Si uno es capaz de ver muy lejos, saca fotos de lugares muy distantes, eso es como ver lugares en el pasado, y en principio puedo obtener información del universo muy temprano, cuando la escala era muy pequeña. Junto a estas cosas, hay un conjunto de ideas, que de momento son ideas, o sea, de momento no son ideas basadas en observaciones que ha tenido la gente, para intentar entender también, para ver si podemos aprender algo de gravedad cuántica en general, sin necesidad de hacer un experimento directamente, que son lo que se llama el swampland en inglés, y en español sería o pantano o la ciénaga. Esto es una foto de un pantano que estuvimos, es un sitio, la verdad es que es agradable, se podía no bañar y todo. Bueno, la idea esta del swampland es una idea que tampoco es tan extraña, es que si bien tenemos esto de separación de escalas, la física en una escala depende depende secretamente de lo que ocurre en otras escalas. Por ejemplo, el agua del que estaba hablando antes, la viscosidad del agua, si uno es muy bueno en mecánica cuántica, la puede calcular directamente supongo se puede calcular directamente de la ecuación de Schrödinger y tal. Y el swampland es esencialmente esa misma idea con el input adicional que se está dando cuenta la gente de que parece ser que hay ciertas propiedades genéricas de la teoría efectiva de bajas energías que uno puede establecer de manera general, sin conocer directamente, exactamente, cuál es la teoría de gravedad en el ultravioleta. Entonces, esto, si es cierto, si funciona, está muy bien, porque primero uno puede comprobar, puede ver que no está sacando estupideces, y segundo, hay ciertos contextos, como en inflación, como hablaba Aitor ayer, en los que uno podría hacer predicciones usando estas conjeturas que quizás se pudieran comprobar dentro de no mucho. Entonces, de momento esto es un programa. Todavía no hay una predicción rigurosa, concreta, que uno pueda decir, en teoría efectiva, ocurre esto. Pero estamos ahí. ¿Cuál es la evidencia para esto del swamp? ¿Vale? Para esto de la ciénaga. Pues resulta que la evidencia es diferente. Hay diferentes conjeturas, diferentes propiedades que creemos que tienen las teorías efectivas. Bueno, por cierto, olvidé decir, se le llama el pantano porque la imagen que uno tiene que tener es que las teorías efectivas que no cumplen con estas predicciones universales, que son teorías efectivas que jamás pueden salir como teorías efectivas de gravedad cuántica de bajas energías, se dice que viven en el pantano, ¿no? Es donde está. Entonces, la mayor parte de evidencia, de evidencia para esto de la ciénaga es evidencia directa en modelos de teoría de cuerdas. No sabemos cuál es la teoría cuántica de la gravedad del mundo real, no lo sabemos todavía,
Pero tenemos un montón de teorías de gravedad cuántica consistentes, que son todas las compactificaciones de teoría de cuerdas. Todas esas pueden ser el mundo real, puede que no haya ninguna, puede que haya alguna, pero son todas consistentes. Y si queremos discutir propiedades universales de gravedad cuántica, pues la podríamos sacar de ahí, en principio. Y de hecho, pues hay un montón de propuestas de estas para el Swampland que se han sacado que se han obtenido, digamos, extrapolando evidencia de teoría de cuerdas. A menudo esta evidencia es muy no trivial, ¿vale? O sea, a menudo depende de propiedades muy complicadas de las compactificaciones de teoría de cuerdas. Pero en esta charla me quiero fijar en una pequeña esquina del Swampland, de todo esto del pantano, que entendemos un poquito mejor. Hay un contexto concreto en el que algunas de estas constraints las podemos entender de manera más universal. Las podemos entender haciendo trucos sin involucrar directamente teoría de cuerdas, sin involucrar directamente el ultravioleta. Y mi ejemplo favorito de esto es lo que uno podría decir que es la primera conjetura de Swampland, que es que no hay simetrías globales en gravedad cuántica. ¿Vale? Continua. Se ha extendido el resultado hace poco a discretas, pero la idea es que uno no tiene simetrías globales continuas en gravedad cuántica. Para argumentar esto, en general hay argumentos heurísticos que involucran agujeros negros, remanentes e historias que uno puede encontrar más o menos convincentes. Podemos discutir sobre eso, a mí me encantan. Pero hay un contexto concreto en el que uno puede hacer un argumento muchísimo mejor, que es cuando uno considera gravedad cuántica en espacios que son asintóticamente anti de Sitter. ¿Por qué? En este caso, el statement de que no hay simetrías globales se convierte en el teorema de Noether en la teoría conforme dual. El teorema de Noether, a pesar de que lo llama teorema, no está demostrado en general, no está demostrado para teorías no lagrangianas. Sin embargo, es una propiedad muy robusta que se cumple al menos en todos los ejemplos que yo conozco. Y esto proporciona, en mi opinión, un entendimiento como más directo de toda esta historia, de esta conjetura de Swampland, al menos en espacio-tiempos que son asintóticamente ADS, se entiende muy bien. Es importante decir también que un espacio que es ADS es muy diferente del espacio, es un tipo de espacio que es muy diferente del que tenemos en el mundo real, digamos. O sea, en el mundo real no tenemos ADS, pero sin embargo, hay una correspondencia que nos permite entenderlo directamente en términos de teorías conformes, lo cual nos permite hacer en espacios que no son sintéticamente ADS cosas que no podríamos en otro tipo de contextos. Y la conjetura en la que yo me quiero fijar el resto de la charla es una de las más famosillas de esto de Swampland, que es la conjetura de la gravedad débil. Se parece un poco a esta en el sentido de que tiene soporte viniendo de argumentos heurísticos de agujeros negros, pero esos argumentos realmente hacen aguas por todos lados, como vamos a ver ahora mismo. Bueno, primero, ¿qué es exactamente la conjetura de la gravedad débil? ¿Vale? Depende de a quién le preguntes, hay 800 versiones diferentes que tienen diferentes grados de validez, pero esto es porque es un tema que todavía está un poco in progress. La gente quiere todavía entender cuál es el statement más fuerte que uno puede hacer, que tenga sentido. Yo aquí me voy a fijar en el statement más débil que se puede hacer, porque es el menos interesante para todo este programa que hablaba antes de constreñir teorías efectivas, pero bueno, hay que empezar por algún lado y esto es lo más fácil. ¿Qué es la weak gravity conjecture? ¿Qué es la conjetura de la gravedad débil en este contexto? Es una conjetura que aplica a teorías de gravedad cuántica que en el infrarrojo tienen un gauge field, tienen electromagnetismo y se reducen a gravedad Einstein. ¿Vale? La conjetura lo que te dice es, en esta teoría tienes soluciones de agujeros negros cargados de manera automática y puedes mirar las soluciones extremales. La conjetura te dice, pilla el agujero negro extremal más grande que puedas, es decir, toma un agujero negro extremal y toma el límite en el que la carga va a infinito, se hace enorme, ¿vale? Calcula el cociente entre la carga y la masa de ese agujero negro, ¿vale? La weak gravity te dice que en tu teoría efectiva tiene que haber una partícula cuyo ratio entre carga y masa sea mayor que el del agujero negro, o sea, mayor o igual al del agujero negro, ¿vale?
No me dice nada del valor de la carga y por tanto no me dice nada del valor de la masa de la partícula. La carga podría ser 800 millones, podría ser en sí misma la partícula que hace esto, podría tener una carga tan grande y una masa tan grande que fuese un agujero negro. Es un constraint muy, muy débil en la teoría. Pero bueno, es en el que nos vamos a fijar. ¿Por qué quiero que pase esto? ¿Cuál es el argumento para que yo quiero que pase esto? Si vas al paper de la Weak Gravity original, hay un argumento de 2 párrafos que dicen básicamente, bueno, imagínate que tú fueras capaz de, en esta teoría, tunear el acoplo gauge, llevarlo a 0, manteniendo la masa de Planck finita, ¿vale? Si pudieras hacer esto, todos los black holes extremales de los que estábamos hablando se vuelven, en este límite recuperas una simetría global y los agujeros negros extremales, cada uno de ellos se convierte en un estado independiente, se convierten en remanentes estables. Eso es una cosa que no nos gusta, por una serie de razones que podríamos hablar, y entonces queremos que no pase. Y entonces la peña del paper original lo que decían es, bueno, para que esto no pase, lo que vamos a hacer es que cuando tomamos este límite, vamos a decir que los agujeros negros son inestables. ¿Cómo hacemos que sean inestables? Bueno, pues uno se mira a la cinemática de todo esto, y le sale que para que sean inestables, una forma bastante sencillita de hacer que sean inestables es postular que existe una partícula que satisfaga esto, ¿vale? Este es el argumento original, que a mí me parecía intrigante, me parecía interesante, porque está relacionado en este límite con el de la simetría global que hablábamos antes, pero el argumento es un poco turbio, por un montón de razones. Primero, tenemos un montón de ejemplos, en teoría de cuerdas, de agujeros negros que son estables. Que cuando tienes supersimetría, tienes un agujero negro BPS, son absolutamente estables, se puede estudiar con muchísimo cuidado en muchos casos, se puede contar su entropía, no hay ningún problema. Segundo, ¿qué pasa si el límite este no se puede tomar? El límite este raro que decía yo, mantener la masa de Planck finita, llevar el acoplo gauge a 0, mientras y también uno dice que quiere mantenerse dentro de una effective field theory que es Einstein. No hay ninguna razón para pensar que esto sucede. De hecho, hay ejemplos concretos en los que no pasa. Entonces, es un argumento que es un poco insatisfactorio. Lo que os quiero contar... Bueno, y luego, realmente, entonces, ¿por qué la peña se crea la Weak Gravity? Realmente, en mi opinión, es porque se cumplen todas las compactificaciones cuerdosas que encontramos de manera bastante no trivial. Vale, pues lo que yo os quiero contar aquí, brevemente... ¿Cuánto tiempo tengo, Tomás? Ah, bien. Vale. Pues lo que quiero contar es un argumento que yo he estado pensando mucho en esto y creo haber encontrado un argumento un poco más sólido para la Weak Gravity, para entender la Weak Gravity. Moralmente es parecido a lo que os contaba de las simetrías globales antes. Es un argumento que también ocurre únicamente en espacios ADS y utiliza la teoría conforme dual. Y además es un argumento que solo funciona, usa un montón de tecnología que solo está disponible cuando la gravedad es débil en el espacio ADS. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os quiero contar. Un punto que quizás es interesante es que a mí me gusta mucho la supersimetría, pero no voy a usar supersimetría en esta charla. Es una cosa que puede estar ahí en el background. No me va a fastidiar, pero tampoco lo voy a usar directamente. Y tampoco, el punto de todo esto es no asumir nada sobre el ultravioleta directamente. Estoy asumiendo, lo mismo es una teoría de cuerdas, lo mismo no lo sé. Entonces, ¿cuál es el take home, el mensaje para llevarse a casa de esto? El argumento heurístico de la Weak Gravity me decía que los agujeros negros tienen que decaer por razones de entropía, argumentos de que si no hay muchos microestados, lo que sea. Lo que yo quiero decir es que si añades una palabra más, esto suena muchísimo mejor. La palabra non-trivial es aquí entrelazamiento, ¿vale? Y bueno, ahora os voy a contar rápidamente cómo hago esto, ¿vale? Quiero hacer un argumento, quiero encontrar que hay alguna patología en una teoría efectiva que no satisface la Weak Gravity Conjecture, ¿vale? Así que voy a proceder por contradicción. Me voy a imaginar que tengo una teoría efectiva que la viola y a ver si encuentro un problema. El argumento luego veréis que en principio es una lista, es un procedimiento, es un algoritmo que tú puedes aplicar a cualquier teoría efectiva para ver si es inconsistente o no. Pero en la práctica tiene mucho sentido centrarnos en una cosa concreta para ir yendo con los argumentos punto a punto viendo si funcionan o no.
Y entonces yo creo que es muy buena idea fijarse en la teoría de Einstein-Maxwell, en ADS, incluyendo posiblemente partículas cargadas, pero estas partículas cargadas no van a satisfacer la Weak Gravity Conjecture. Su masa siempre va a ser mayor que su carga. Bueno, el argumento aquí tiene que ver con agujeros negros que se hacen inestables. Por tanto, ¿cuáles son las soluciones de agujero negro de esta teoría? Bueno, pues igual es Einstein-Maxwell, tienes agujeros negros Reisner-Nordström, pero como uno está en ADS, tiene una propiedad muy interesante, que es que puede tomar un cierto límite de escaleo que solo puedes tomar en ADS, y los agujeros negros, que tienen un horizonte con topología esférica, se convierten en branas negras. Soluciones que también tienen carga, también tienen, bueno, tienen con una condición de extremalidad, tienen temperatura que uno puede tunear a cero y tienen un horizonte. La diferencia es que el horizonte se extiende en todas las direcciones, es un horizonte infinito, plano, ¿vale? Muy bien. Tengo estas branas y lo que voy a hacer, el juego que quiero hacer es usar esta brana para calcular propiedades de la teoría conforme dual. La ADS-CFT lo que me dice es que la brana esta está describiendo un cierto estado en la teoría dual. Voy a calcular propiedades de la teoría dual, del estado asociado a esta brana y a ver si encuentro algún problema. Me voy a fijar en dos cosas, ¿vale? Vamos a ir viendo por turnos. La primera, los correladores. Voy a mirar funciones a n puntos en el background de la brana negra. Lo que preguntabas tú antes de relación entre correladores y entropía de entrelazamiento, aquí hay un ejemplo en el que va a haber una relación no trivial. La segunda cosa que voy a mirar es la entropía de entrelazamiento calculada con la prescripción holográfica, ¿vale? Muy bien, y bueno, estamos en espacio plano. La CFT está en espacio plano, en R a la D, ¿vale? Muy bien, pero esto, bien. Muy bien, los correladores. Los correladores, en el background vamos a mirar correladores de lo que se llaman operadores de una traza, que son operadores asociados, digamos, a partículas ligeras propagándose en la geometría de la brana. Ocurre una cosa muy, muy guay. Si uno mira a la brana extremal, como cualquiera, probablemente el 95% de la gente aquí sabe, la geometría, cerca del horizonte, la geometría parece la de un espacio anti de Sitter bidimensional, ¿vale? Esto tiene consecuencias. Una consecuencia es que las funciones a dos puntos de operadores en la teoría dual satisfacen un escaleo de esta manera, ¿vale? Escalean de esta manera. Es el escaleo que uno se esperaría de lo que sería una teoría conforme en una dimensión. Es muy turbio hablar de teorías conformes en una dimensión, así que no lo voy a hacer. Sencillamente, el hecho es que si uno se calcula el correlador a mano, sale así, ¿vale? Esto es una cosa que se conoce desde hace tiempo, se le llama criticalidad semilocal cuántica, no sé, bueno, se llama así, ¿vale? Es una propiedad de los correladores en este background. Es muy interesante. Fijaos que esta dimensión de aquí va a depender de los operadores que yo estoy poniendo y también del momento. Muy bien. Pero a mí me interesa el correlador en espacio y posiciones. Pues, ¿qué hago? La transformada de Fourier, ¿vale? Resulta una cosa muy interesante. Con un par de hipótesis técnicas, que voy a dar un poco la brasa con ellas porque van a ser importantes luego, que delta, como función de esto, si complexifico el momento, delta es una función holomórfica en un abierto cerca de cero y que es mayor que cero, si estas dos hipótesis se cumplen, puedo usar teoremas generales de transformadas de Fourier para ver que el correlador que me sale en espacio y posiciones decae exponencialmente con la separación, ¿vale? Y lo puedo extender a funciones de n puntos con el teorema de Wick. Esto falla cuando pongo demasiadas inserciones. Es un tema del que, si alguien me pregunta luego en las preguntas, pues contesto. Si no, pues ahí se queda. Muy bien. ¿Vale? Entonces tengo correlaciones que decaen exponencialmente, ¿vale? Hecho número uno, o sea, cosa número uno. Bueno, ahora vamos a mirar el entanglement entropy. Esto ya me lo ha introducido Pablo antes, así que lo puedo contar más bien rapidito. Pablo estaba mirando en entanglement entropy en field theory. Yo la voy a mirar en una regularización de la field theory, así que estoy mirando un modelo de lattice.
Y por tanto, en espíritu, digamos, estoy más cercano a la gente que mira entropía de entrelazamiento en contextos de materia condensada. A esta gente, una cosa que les interesa muchísimo es qué ocurre con el comportamiento de la entropía de entrelazamiento cuando la calculo en una región R y llevo el tamaño de la región, lo hago enorme, ¿vale? Y ocurren varias cosas. Un estado típico en la teoría me va a dar lo que se llama una volume law, una ley de volumen, que es que la entanglement entropy crece como el volumen de esto, y algunos estados especiales me dan una ley de área. Esto no contradice lo que está diciendo Pablo antes. Pablo antes estaba diciendo que en cualquier estado de una quantum field theory hay un comportamiento universal que es una ley de área. Esto es otra ley de área diferente. Es una ley de área que en términos de lo que hablaba Pablo se vería en uno de los términos que son independientes del cutoff. Es la que miran los... cuando uno lee un paper de materia condensada y lee el area law se refieren a este tipo de comportamiento. Dentro de la peña de materia condensada ha habido desde siempre la expectativa de que en un estado en el que las correlaciones decaen exponencialmente, la entanglement entropy va como un área. ¿Por qué? Es una cosa intuitiva, ¿no? Si los grados de libertad de aquí no están nada entrelazados con los grados de libertad de aquí, pues el único entrelazamiento ocurre cerca del boundary y entonces pues eso da de manera natural una area law. ¿Vale? Entonces, tenemos una black brane que tiene decaimiento exponencial de correlaciones y creo que ya veis a dónde quiero ir. Quiero argumentar que estos teoremas, de algún modo, que este tipo de expectativas aplican a la black brane. ¿Cómo hago eso? Bueno, me he ido al único caso que he sido capaz de encontrar en la literatura en el que esa expectativa que os contaba antes está demostrada. Es un teorema, ¿vale? Es un sistema que es una cadena de spines unidimensional. Si tienes decaimiento exponencial de correlaciones, la entropía de entrelazamiento satisface una ley de área, ¿vale? Muy bien. Quiero de alguna manera conectar la teoría, la teoría holográfica de la que yo estaba mirando, donde vive la blana negra, a este teorema. ¿Cómo lo hago? Pues primero introduzco una regularización de la CFT. Por eso digo que estoy hablando más de un sistema de materia condensada. Estoy trabajando con una regularización. Por supuesto, trabajas con una regularización como paso intermedio. Cuando has terminado de regularizar, puedes llevar el cutoff a 0. Introdujo una regularización, compactifico d menos 2 dimensiones transversas. Esto es muy peligroso. En general, uno no debe pensar que... O sea, cuando uno compactifica una teoría y lo compactifica a 1 más 1 dimensiones, que es lo que estoy haciendo aquí, en general puede haber efectos cuánticos, puede haber un montón de historias, ¿vale? En este caso, la geometría dual me dice cuando realmente sigo estando bajo control. Si queréis luego hablamos más de esto, pero básicamente hay una condición que puedo imponer y entonces sigo estando bajo, digamos, la compactificación de la black brane la puedo utilizar también en este caso. Y lo único es que el teorema este que mencionaba solo funciona para estados puros. La black brane esta de la que estaba hablando no lo he mencionado, pero es un estado mezclado. Sin embargo, es un estado mezclado que sabemos cómo purificar, ¿vale? Hay una única purificación de este estado que se describe con un formalismo de paz integral, que es el estado de termocampo doble, que tiene una descripción semiclásica, que es coger la black brane esta y mirarla a los dos, y básicamente considerar la continuación analítica, o sea, considerar la geometría entera. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer, después de contaros toda esta historia, es calcular la entropía de entrelazamiento en esta geometría, ¿no? ¿Cómo calculo la entropía de entrelazamiento en esta geometría? Bueno, hay una prescripción holográfica para calcular la entropía de entrelazamiento en el límite de gran n, cuando la gravedad es débil, que es básicamente la prescripción de Ryuta-Kayanagi. Uno tiene la teoría conforme, que vive en una superficie holográfica. Esta es la región en la que quiero calcular la entropía de entrelazamiento de la que estaba hablando antes, que se extiende en ADS. Y entonces lo que tengo que encontrar es la superficie de área mínima que se enganche a la superficie en el boundary. ¿Vale? Sin más. Entonces esto me da la forma de calcular entropías de entrelazamiento.
si miro esto, lo puedo hacer en el vacío o lo puedo hacer en cualquier otro estado de la teoría. Si lo miro, por ejemplo, en una brana negra como la que estamos mirando, típicamente esto da lugar a una ley de volumen para el entanglement entropy. ¿Por qué? Porque a las superficies de Ryota-Kayanagi no les gustan los horizontes. Entonces, los evitan. Y esto hace que tengas una parte de la superficie que va como así. Y esto es lo mismo que esto, que es el volumen de esta región en el bulk, en el boundary. Entonces, obtienes, es una área en el bulk que se comporta como un volumen en el boundary. Muy bien. Pero yo no lo quiero calcular directamente en la brana negra esta. Como he dicho, tengo que mirar el estado de termocampo doble. En este caso lo que es un pelín más complicada. Hay dos boundaries, ¿vale? Lo que estoy dibujando en esta imagen, aquí, es esto es el diagrama conforme, esto es la slice a tiempo cero, ¿vale? Y entonces, aquí está el horizonte, que es la línea negra aquí, he dibujado una dimensión transversa adicional, ¿vale? Y he puesto, pues eso, un intervalo. Estoy calculando el entanglement entropy entre esta región, unión de esto, con el complemento. En este caso, lo que ocurre es que uno puede dibujar no una, sino varias superficies de Ryota-Kayanagi diferentes, ¿vale? Cuando esto pasa, cuando tienes más de una superficie de Ryota-Kayanagi, la receta es que la que manda es la que tenga menor área, creo. Sí, menor área. ¿Vale? Entonces, calculas esta, pero área en el bulk. Si uno hace esta construcción y mira, y lo hace en un agujero negro cuya temperatura está yendo a cero, o sea, la temperatura, para calcular la entropía de entrelazamiento en el agujero negro extremal, lo que hago es, lo calculo a temperatura beta y llevo beta cero, manteniendo el tamaño de la región el mismo. Si uno hace eso, lo que ocurre es que, según se acerca a 1 a 0, la superficie azul, su área crece todo lo que quieras y al final lo que acaba mandando es la superficie roja. La superficie roja te da una ley de volumen para la entropía de entrelazamiento. La superficie azul nos daría una ley de área, pero no es la que domina. En cualquier otro setup que uno hace parecido a este, con un estado de termocampo doble, por ejemplo, sin cargas, a temperatura finita y tal, ¿vale? Lo que sucede es que la superficie azul nunca desarrolla este comportamiento. Este comportamiento está muy asociado, ¿vale? Este comportamiento está muy asociado a que estamos llegando a que estás mirando temperatura cero en un agujero negro extremal, ¿vale? Bueno, contándolo rápido. Con toda esta historia que os he contado a toda pastilla, digo que tengo una contradicción entre el decaimiento exponencial de correladores y el hecho de que obtengo una ley de volumen para la entropía de entrelazamiento, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que cargarme alguna de las hipótesis, ¿no? Si tengo una contradicción, tengo que cargarme alguna de las hipótesis está mal. Una forma muy sencilla de quitarse la contradicción, ¿vale? Una forma, podría haber otras, pero una forma muy sencilla es decir, bueno, recordáis que había un par de hipótesis técnicas para sacar el decaimiento exponencial, ¿no? Pues vamos a decir que no se cumplen. Pues si no se cumplen, pues estoy diciendo, solución del problema. Delta tiene que ser, no puede ser holomórfico cerca de cero, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene esto que ver con la weak gravity? Bueno, pues como estoy sin tiempo, os lo cuento así muy rápido, tiene todo que ver porque delta depende de las cargas y las masas de las partículas. Hay expresiones para bosones, para fermiones, también para otros campos. Y para asegurarse que sea holomorfo a momento cero, lo que hay que imponer es esto, con un parámetro eta que depende, es cero para fermiones y uno para bosones, es solo para tener en cuenta que las fórmulas son ligeramente diferentes. Pero el resumen de esto es que en una teoría en la que se cumpla esto es una violación de la weak gravity, de la conjetura de la gravedad débil, los deltas son holomorfos a momento cero. Por tanto, es inconsistente. ¿Cuál es, con este argumento? ¿Cuál es la forma más sencilla de resolver el problema? Pues una forma muy sencilla de resolver el problema, podría haber otras, de nuevo, es decir, que hay al menos un estado que satisface la weak gravity, ¿vale? Y bueno, esencialmente este es el argumento. La gracia que tiene para mí no es tanto dar un argumento, a fin de cuentas tampoco es una prueba rigurosa, depende de un montón de cosas que son hipótesis.
Pero la gracia es que eso te da un algoritmo que puedes aplicar siempre que haya una brana extremal. O sea, el mensaje que yo quisiera transmitir es, si tenéis una teoría efectiva en ADS que da lugar a branas con horizonte de área finita extremales, que son estables, yo miraría esto. Miraría que no pueda sacar el mismo tipo de contradicción. Y si puedes sacar el mismo tipo de contradicción, pues plantéatelo. En este sentido, diría que es una versión no perturbativa de la weak gravity. Con no perturbativa solo quiero decir que vale, que no tiene por qué, vale siempre que haya una brana extrema, no tiene por qué tener que ver con unos. Y bueno, eso, que lo puedo usar, lo puedo mirar en otros casos y pues eso, que lo mismo uno puede intentar empezar a pensar, usar argumentos de entrelazamiento para sacar Swarmland constraints de la ciénaga. Ya está, muchas gracias. Bueno, ya lo habíamos hablado un poco, pero era por si habéis pensado un poco más en ello. Sí. Está este tema de que, o sea, realmente si calculas la Ryuta Kainage para un agujero negro extremo o lo que sea, por un estado térmico, estrictamente hablando siempre tienes el término de área, digamos, que es divergente, y luego tienes efectivamente una posible dependencia en el volumen, por ejemplo, que va multiplicado por la temperatura o qué sé yo, de tal manera que te da un término que en cierto sentido, si el regulador fuera finito, podría dominar, ¿no? Pero estrictamente hablando, domina siempre el area law. O sea, no hay realmente nunca un volume law, estrictamente hablando. Totalmente de acuerdo. Entonces, simplemente es lo que... O sea, la duda que tengo es... O sea, porque, como te comentaba, el teorema desde el punto de vista de la lattice, lo que parece que dice es que... O sea, parece que se traduciría, o sea, naivmente, por lo menos, yo no he mirado en detalle, obviamente. Es como que lo que parece que lo que se traduciría es que desde el punto de vista de la quantum field theory en el límite te dice que va a haber un area law de la... Pero eso tú ya lo sabías porque, claro. Lo cual ya sabes porque es una cosa que es evidente que va a ser así. Entonces... Cuando hablamos de esto la otra vez, me hiciste una sugerencia muy buena que es, si no puedo escribir el statement que quiero hacer en términos de mutual informations, mejor que no me fíe. ¿Vale? Aquí lo he contado muy rápido, lo he contado con bla, bla, bla. En el paper tengo el statement escrito en términos de mutual informations de regiones desconexas que son manifiestamente independientes de esto. ¿Vale? Y en el statement en términos de mutual informations la verdad es que es bastante claro. El teorema este me predice que cuando lo pones, lo calculas, restas cosas, y el teorema te predice que el cociente de mutual informations tiene que ser 2. Y cuando lo haces con el cálculo holográfico te sale 0. ¿Se puede hacer fácilmente la mutual holográfica también en ese caso? Sí, entiendo que sí. Es en términos, ojo, es en términos de una mutual information y también de una diferencia de entropías de entrelazamiento entre dos estados. Es un estado de referencia, que es una cosa que también es independiente del cátodo ultravioleta. Una forma muy fácil de ver que eso también es independiente del cátodo ultravioleta es que hay un teorema general que dice que la diferencia de entropías está acotada por arriba por la entropía relativa, que la entropía relativa está bien. Yo tengo una pregunta general. Si al final resulta que no hubiera una teoría cuántica de la gravitación, ¿cómo se manifestaría? Que no hubiera una teoría... O sea, dices que la gravedad fuese clásica arriba. Que no se pudiera al final cuantizar. O sea, mi pregunta es, todas estas conjeturas son, asumo que existe una teoría de gravedad cuántica y ahora saco conclusiones sobre conceptos que manejo como carga, masa, cantidades efectivas que entiendo y saco conclusiones sobre la conexión con una teoría cuántica de la gravitación. Pero si no hubiera una teoría cuántica de la gravitación, ¿qué esperaría uno? Pues yo, francamente, no lo sé. La respuesta no lo sé, no lo he pensado. En las cosas que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es built-in que hay mecánica cuántica porque estoy usando una CFT dual, o sea, en este caso. Pero claro, esto puede ser no relevante al mundo real. Lo mismo en el mundo real no se cuantiza y a tomar por saco, ¿no? Lo que me viene a mí decir de eso es que probablemente no me fiaría de nada, ¿no? Porque si no hay... O sea, ¿no? Son argumentos que están relacionados con propiedades cuánticas de gravedad de manera súper intrínseca. Es que los argumentos heurísticos y luego en cuanto eres capaz de medio ver de una forma un pelín más seria si se cumple o no, también. Entonces, yo diría que... Pero un poco por la lógica de... Pero vamos, a mí me explotaría la cabeza, sí. Imagínate que encuentras una partícula cuya masa es mayor que su carga. Sí. ¿Eso significa que no se puede completar la teoría cuántica de la gravitación? No, perdón. El statement es que hay al menos una partícula... Claro, mi pregunta es, imagínate que no. Que imagínate que no hay ninguna. ¿Qué concluyes? ¿Que no hay gravedad cuántica o que...? Concluyo, si tú me das un espectro, me dices, Miguel, te doy un espectro de una teoría. Porque además estoy hablando de la forma esta, lo que se llama la forma mild, la forma suave, que es lo que he dicho un poco al principio, que no construye directamente la teoría efectiva. Este es el paso número 1, ¿vale? Empezamos con esta y luego intentamos hacerla más fuerte.
Con esta lo que yo puedo hacer es, si tú me das un espectro que no cumple esto, y me dices, Miguel, esto es el espectro de una teoría cuántica de la gravedad, pero no te he dicho cuál, yo te contestaría, me has engañado. Eso es mentira. Eso no es el espectro de una teoría cuántica de gravedad. Si luego tú llegas y dices, Miguel, aquí está la teoría de la que estaba hablando, yo vuelvo al argumento y digo, a ver dónde la he liado. ¿Entiendes? Sí, lo mío es una pregunta básica, creo que vas a saber por dónde voy. O sea, el argumento de la Weak Gravity Conjecture, ¿cómo es de dependiente del hecho de que la teoría lagrangiano de gravitación que yo tengo en el infrarrojo es Einstein-Hilbert únicamente y no tengo otros operadores relevantes? No lo sé. No lo sé. Quiero decir, sé que en Einstein-Hilbert funciona bien. El argumento y solo involucra cosas como planas, negras, o sea, no involucra, en ningún momento dices directamente que la teoría es invariante de Lorentz en el infrarrojo, pero por otro lado tenemos ejemplos de teorías que no son Einstein, en los que la weak gravity no se cumple. Por ejemplo, teorías de Vasiliev. Ahí la weak gravity no se cumple, y cuadra con que todos estos argumentos heurísticos no se pueden hacer. Desde ese punto de vista cuadra porque hasta donde yo sé, que lo mismo Pablo me corrija, Ryuta Kayanagi no funciona en Vasiliev, o sí funciona. Es un Cristo. Pues que eso es... Vale. Es que es una teoría muy especial. Es muy especial, sí. Pero bueno, lo único es... yo... Es dual a uno en modelo. Claro, O algo así, claro. O sea que no, Ya, ni de hablar, ¿no? Ya, sí. Entonces, el resumen es... Los ejemplos, muchos de los... El apoyo, el support para esto que viene de evidencia de teoría de cuerdas es automáticamente invariante Lorentz, ¿no? Porque, bueno... Pero es un poco lo que decía aquí, que si este argumento funciona, es un argumento general, lo puedo aplicar igual a una teoría que no sea invariante Lorentz y ver qué pasa. Si encuentro branas que tengan... No, bueno, pero no hablaba solo de invariancia Lorentz, hablaba en general de que tengas un lagrangiano Sí. que no es Einstein-Hilbert. Sí, claro, sí, en general. En general, sí. Si tuvieses, por ejemplo, higher curvature terms para gravedad y tal, pues habría que mirar cómo afectan eso tus black brains, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. ¿Más preguntas? En esta Scratch de demostración había unas hipótesis que... Perdón, En el Scratch de la demostración tú Sí. habías asumido que la holomorficidad de este lambda no se satisface, no iba. Y de ahí encontrabas, pero había otras hipótesis que tú podías Sí, cambiar. sí, muy buen punto. Pero, sí, a ver. ¿qué sucede si mantienes la holomorficidad y relajas las otras hipótesis? ¿Le has Bueno, mirado? es que el resto de hipótesis de las que estoy hablando, ¿vale? El resto de hipótesis de las que estoy hablando las necesito básicamente para hacer la construcción. En resumen, es la que he relajado es la hipótesis que a mí me parece más débil, porque además, y también es porque es la que sé que al final está relacionada con el tema de la weak gravity. Pero, por ejemplo, aquí estoy asumiendo validez de la expansión de n grande y la fórmula de Ryuta Kayanagi. Hasta donde yo sé, Ryuta Kayanagi, aunque hay argumentos muy buenos para ella, no está demostrada. Entonces, pero está dices lo de Lekowicz y Maldacena. No, o sea, en el vacío está demostrado, yo creo. O sea, digamos para... Espérate que ahora me van a ver diciendo. Lo va a ver ahí todo. No, no. En el Pure 10, por ejemplo... En Pure 10 sin nada, sin materia ni nada. Sí. Sí, Ya, pero claro, aquí lo yo estoy creo mirando. que digamos que estamos, o sea, al nivel al que hacemos las demostraciones los físicos... No, estoy totalmente de acuerdo. Es infinito mejor que esto. O sea, no estoy diciendo... Ojo, es infinito mejor que esto, ¿no? Pero... bueno, sí, o sea, sin más. Lo estaba poniendo como... Lo único que estaba poniendo aquí es... Cuidadín, estoy usando Ryuta Kayanagi. Y estoy asumiendo, además, que las correcciones cuánticas de Ryuta Kayanagi también están calculadas. Al menos la corrección a un loop. Ahora vas a salir tú viendo. Bueno, pues esas estoy asumiendo que son subleading, por ejemplo. Y luego el tema este de la compactificación y tal, lo de la lattice regularization, lo de la compactificación no es muy turbio, pero lo de la lattice regularization estoy asumiendo, es una asunción, estoy asumiendo que hay una regularización de lattice para la CFT. Yo conozco CFTs que no les conozco una regularización en lattice. Por ejemplo, la 2,0 en 6 dimensiones, yo no tengo idea de cómo... Os voy a tener que cortar aquí porque si no Vale. nos vamos a salir de tiempo. Le damos las gracias a Miguel de nuevo. Muchas gracias.